esta molécula va a la pared, choca en la pared y vuelve exactamente al mismo lugar. ¿Cierto? Porque como es un gas ideal, entonces su movimiento no pierde nada de energía cinética. Pero, como es un gas real, aquí existe otra molécula. Y esta molécula atrae a la otra. O sea, hay una fuerza de atracción. Y por esta fuerza de atracción, esta molécula que está yendo a la pared se ve frenado. Por lo tanto, su presión va a ser igual a la presión ideal menos P'. Esta P' es debida a la fuerza de atracción. Esta presión sería igual a la presión ideal si es que no hubiera otra molécula que lo atrae. Pero esta molécula que está atrayendo lo está frenando por este factor de P'. Y si de aquí despejamos nosotros P sub I, va a ser igual que esto es AP más P'. Reemplazando estas dos ecuaciones en la ecuación de los gases ideales, vamos a tener, en vez de P escribimos P más P'. El volumen va a ser igual a B menos NB. Esto es igual a nRT. Van der Waals halló experimentalmente que el valor de P' es igual a N al cuadrado A sobre B al cuadrado. Por lo tanto, reemplazando en esta ecuación, tendremos P más N cuadrado A sobre B al cuadrado. B menos NB es igual a nRT. Esta ecuación, escrita de esta forma, se llama la ecuación de Van der Waals, en el cual Van der Waals toma en cuenta al volumen de las moléculas y a las fuerzas de atracción. A estos valores de A y B se llaman constantes de Van der Waals. Y estas constantes tienen sus unidades. A está dado en atmósferas, litro cuadrado sobre mol cuadrado. Y B, que es debido al volumen, está dado en litros por mol. Si es que la presión está medida en atmósferas y el volumen en litros. Si la presión y el volumen están medidas en otras unidades, lógicamente que estas constantes son distintas y tienen otras unidades. Puede tener, por ejemplo, pascal, metro cúbico sobre mol litro, o puede tener milímetros de mercurio por centímetro cúbico al cuadrado por mol cuadrado. Depende entonces de las unidades y de las tablas donde se encuentran estas constantes de Van der Waals.
¿Se entiende esto? Esta ecuación de Van der Waals es de primer orden respecto a la presión y a la temperatura. Quiere decir, a esta presión y a esta temperatura. Si nos piden presión y temperatura, es muy fácil utilizar esta ecuación. Pero si nos piden calcular número de moles o volumen, la ecuación es muy compleja. La ecuación se convierte en tercer grado. Porque fíjense, tengo aquí n cuadrado. Este n cuadrado, si multiplico por esta n de aquí, me va a dar n al cubo. Y se convierte en una ecuación de tercer grado. Y una ecuación de tercer grado no es tan sencillo resolver. O si tomamos en cuenta el volumen, para el volumen tengo aquí volumen al cuadrado y aquí arriba tengo volumen. Como está en denominador, tengo que multiplicar todo esto por volumen al cuadrado. Volumen al cuadrado por volumen se convierte en volumen al cubo. También es entonces de tercer grado. Es por esa razón que sus isotermas de estos gráficos tienen esta forma, así. Quiere decir que hay tres valores. Esas son las ecuaciones de tercer grado. Entonces, esta ecuación es compleja respecto al volumen y respecto al número de moles. Pero para calcular presión y temperatura es muy sencillo. ¿Alguna consulta para hacer algunos ejemplos con la ecuación de Van der Waals? ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, hagamos algunos ejemplos de cómo se utiliza esta ecuación. El ejemplo dice, calcular mediante la ecuación de Van der Waals. Me están pidiendo con ecuación de Van der Waals. La presión a la que se encuentra, me están pidiendo presión. 2 moles de amoníaco, N igual a 2 moles. Se trata de amoníaco que ocupan un volumen de 5 litros a una temperatura de 27 grados Celsius. Me piden utilizar la ecuación de Van der Waals y sabemos que esa ecuación tiene esta forma. P más N cuadrado por A sobre B al cuadrado, B menos NB, esto es igual a NRT. Esta es la ecuación de Van der Waals. Nos piden calcular la presión para 2 moles de amoníaco. Entonces, como es amoníaco, voy a una tabla y busco las constantes de Van der Waals para el amoníaco. Esos valores copio aquí. A igual 4.17
atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrado. Busco la constante B de Van der Waals para el amoníaco 0.0371 dado en litros por mol. Y despejo la presión de esta ecuación. Para despejar la presión, fíjense qué es lo que voy a hacer. Voy a hacerlo por partes, para que no se pierdan. P más N cuadrado A sobre B cuadrado. Esto está multiplicando, pasa a dividir. NRT sobre B menos NB. ¿De acuerdo? Quiero hallar la presión. Esto está sumando. Pasa entonces a restar. Y tendría NRT sobre B menos NB menos N cuadrado A sobre volumen al cuadrado. ¿Alguien tiene problemas en despejar esa presión? Ingeniero, una preguntita. Dígame. Los valores de la constante A y B, esos, por ejemplo, en caso de un examen, ¿nos los van a dar los valores o son constantes universales esas que son No, no, no. Se les va a dar los valores en el examen. Ya, Eso depende de la sustancia. En este caso es amoníaco, ¿verdad? El ya. amoníaco tiene sus valores. Otro compuesto, el hidrógeno, nitrógeno, monóxido, etcétera, tienen otros valores. Pero están tabulados en tablas. Eso se les va a dar en el examen. Ya, Inge, gracias. ¿Alguien tiene problemas en esta ecuación? Vamos a reemplazar entonces, y este ejercicio lo voy a hacer en detalle, ¿listo? Entonces, presión será igual. N, 2 moles. R, esta R también es una constante. Vale 0.08205 dado en atmósferas litro sobre mol Kelvin. Temperatura. Entonces esta temperatura llevamos a Kelvin. 27 más 200 será entonces 300.15 Kelvin. 300.15 Kelvin. Sobre volumen 5 litros. Menos N, 2 moles. B es 0.371 litros por mol. Menos N cuadrado, 2 moles. Ingeniero, B 0.0371. Ah, me falta un cero, ¿no? Sí, está bien, Sí. gracias. Entonces la vamos a aumentar acá un 0. .0 y con un paréntesis. Perfecto. Arriba tenemos 2 moles, dice n al cuadrado, entonces 2 al cuadrado, mol al cuadrado. A vale 4.17. ¿Qué cosas? Atmósfera litro cuadrado.
sobre mol cuadrado. Y todo esto sobre volumen al cuadrado. 5 al cuadrado litros cuadrado. Ahora, tenemos que analizar las unidades antes de empezar a hacer operaciones. Aquí simplifico estos moles con estos moles. Kelvin con Kelvin. Y me sale arriba atmósfera litro. Aquí abajo tengo moles que se van con moles. Y tengo litro menos litro. Litro menos litro es litro. ¿Cierto? Entonces, este litro se va con esos 2 litros. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Arriba entonces el resultado me ha de salir en atmósferas. La presión tiene que estar en atmósferas. Vayamos al otro lado. Mol cuadrado con mol cuadrado. Litro cuadrado con litro cuadrado. Y aquí tengo atmósferas. Atmósfera menos atmósfera me va a dar lógicamente en atmósferas. Y hacemos operaciones. Sale 9,33. $9.33 atmósferas. Esta es la forma de trabajar con la ecuación de Van der Waals. Que fíjense, si me piden presión, no es mayor problema porque es una ecuación de primer grado respecto a la presión. ¿Preguntas?
¿Está todo claro? ¿Hay alguna consulta? Una pregunta, Dígame. lo que está en paréntesis, el 0.08205, Sí. ¿de qué valor era? Eso es R, la constante universal R. ¿R? El valor Ah, de ya. R siempre vale 0.08205 si es que está dado en atmósferas, litro, mol, Kelvin. Y vale otro valor si está en otras unidades. Ya. ¿Alguna otra aclaración? Litros. ¿Alguna aclaración más? Aprovechando estos datos, vamos a hacer otro ejemplo con estos datos, pero pidiendo otra cosa. El ejemplo dice así. Utilizando la ecuación de Van der Waals, calcular la temperatura para 2 moles de amoníaco que tienen una presión de 9.33 atmósferas y ocupan un volumen de 5 litros. La ecuación a utilizar entonces la de Van der Waals. Tenemos dato, moles, tenemos volumen, tenemos presión, tenemos las constantes de Van der Waals. Lo que me están pidiendo es la temperatura. Lo que tenemos que hacer es entonces despejar la temperatura de la ecuación de Van der Waals. Despejen esa temperatura y si tienen algún problema, pregunten.
Hay algunos que todavía no han puesto su fotografía. ¿Cómo quedará la ecuación despejando la temperatura? A ver, ¿quién me dice cómo han despejado la temperatura? Solo el número de moles y la constante R pasa a dividir. Muy bien. Entonces, la despejada de acá es sencilla porque es también de primer grado. La temperatura sería así entonces. Todo esto se queda como está. Y N y R pasan a dividir. Muy bien, entonces reemplacen esos valores y hallen la temperatura. No, está bien, sí, no,
¿Cuánto hemos hallado? 300,086 Kelvin. 300.08 Kelvin. Muy bien. ¿Alguien tiene problemas en esto? ¿Y cuánto sería en grados Celsius esto? Lo único que tenemos que hacerles es restar, ¿no? 273. Sí, 26,93. Ya, digamos redondeando 27 grados Celsius. Tal como teníamos en el otro ejemplo, la temperatura. Esta es entonces la utilidad de la ecuación de Van der Waals. Entonces, esta ecuación no hay que tenerle miedo. Estamos viendo que es fácil despejar tanto la presión como la temperatura. Veamos otro ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a pasar a otro ejemplo que lo van a hacer ustedes. Si no hay dudas, entonces yo asumo que todo está bien. El ejemplo dice, comparar las presiones calculadas. Se me están pidiendo presión. Calculadas por las ecuaciones de los gases ideales. Entonces como gas ideal. Y de Van der Waals. Entonces yo tengo que utilizar gas ideal y tengo que utilizar Van der Waals. Para un mol de dióxido de carbono que ocupa un volumen de 0.381 litros a la temperatura de 40 grados Celsius. Las constantes de Van der Waals que se saca de una tabla para el dióxido de carbono son A igual 3.6 dado en atmósfera, litro cuadrado, mol cuadrado. Y B igual a 0.0428 litros por mol. Me están pidiendo entonces que halle la presión de esta ecuación. PV igual nRT. Esa es la ecuación del gas ideal. Y que halle la presión de la ecuación de Van der Waals. P más N cuadrado A sobre B cuadrado por B menos NB es igual a nRT. Lo único que hacemos es despejar presión de aquí y presión de aquí. Calculamos y comparamos. De eso se trata el ejercicio. Trabajemos. Se va a cortar ya dentro de un momento, volvemos a ingresar. ¿Listo? Pero trabajemos. Lo único que hay que hacer acá es despejar presión de ambas ecuaciones y reemplazar los datos.
¿Qué me da eso? ¿Quién ha calculado? ¿Alguien calculó? 67.438 atmósferas. Muy bien. 67.4 vamos a redondearle, ¿listo? Atmósferas. Y lo mismo vamos a hacer de la ecuación de Van der Waals. RT va a dividir y el otro pasa a restar. Y tenemos el resultado para esta presión.
¿Cuánto salió la presión? ¿Alguien ha calculado? $51,17. 51 atmósferas. Decimales más, decimales menos no es de mayor importancia. ¿Listo? Ahora, hagamos el ejercicio de comparar las presiones. Entonces yo tengo como el cálculo como gas ideal 67 atmósferas. Y como gas real tengo 51 atmósferas. Lo que quiere decir que tiene significado el volumen de una molécula y tiene significado las fuerzas de atracción entre molécula y molécula. Eso hace que la presión cambie por el efecto del volumen de las moléculas y por el efecto de las fuerzas de atracción. En eso consiste la ecuación de Van der Waals. ¿Alguna pregunta? Estamos 68 y no tengo preguntas. Eso quiere decir entonces que han entendido. Entonces, en la ecuación de Van der Waals, si nosotros queremos calcular la presión o la temperatura, no tenemos mayor problema, puesto que es una ecuación de primer grado. Pero si quiero calcular volumen o número de moles, ya tenemos problemas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo dice, utilizando la ecuación de Van der Waals, van pidiendo eso, Van der Waals, calcular el número de moles que hay en 1 litro de gas, volumen igual a 1 litro, que se encuentra a una presión de 10 atmósferas y en el cero absoluto de temperatura, cero absoluto. Las constantes de Van der Waals son 10 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrado y el valor de B 0.1 litros por mol. Tengo volumen, tengo presión, la temperatura es el cero absoluto, tengo las constantes A y B, lo que me están pidiendo es el número de moles. Entonces partimos de la ecuación de Van der Waals. P más N cuadrado A sobre volumen al cuadrado, que multiplica a B menos NB, y esto es igual a nRT. Esta es la ecuación de Van der Waals. Este ejercicio tiene una particularidad. Nos están diciendo que
la temperatura, todo esto ocurre en el cero absoluto de temperatura. El cero absoluto de temperatura se conceptúa como 0 grados Kelvin. Esta temperatura del cero absoluto es una temperatura teórica. Teóricamente a esta temperatura todo estaría quieto en el universo. Nada tendría movimiento. Y nosotros sabemos que los gases son altamente móviles, sumamente móviles. Entonces, teóricamente, a esta temperatura en el cero absoluto, todo estaría quieto. Este ejercicio se simplifica muchísimo porque el cálculo es en el cero absoluto. Entonces, esto será igual a 0 por la temperatura. Y la ecuación me queda así. Igual a 0. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular el número de moles. Al ser 0, eso ya es muy fácil calcular. Esta expresión es como si tuviéramos nosotros en álgebra una cosa así. X más 1 por X menos 2 igual a 0. ¿Cómo hallamos los valores de X? Despejamos e igualamos X más 1 igual a 0. Por otra parte, X menos 2 igual a 0. Entonces despejamos X y el resultado es menos 1. Despejo aquí X y el resultado es 2. Esto sería en matemáticas, álgebra. Lo que tenemos ahí no es más que eso. Por esa razón, entonces vamos a aplicar y decir P más N cuadrado sobre A sobre volumen al cuadrado es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque esto pasa a dividir y 0 entre una cantidad es 0. Por otra parte, B menos NB va a ser igual a 0. Quiere decir que esta parte viene a dividir aquí y desaparece. Eso quiere decir entonces que aquí tengo dos posibles soluciones. Lo que vamos a hacer ahora es hallar el valor de N. Despejen N de la primera ecuación, número de moles. Y vamos a ver qué resultado tenemos. La presión va al otro lado con negativo. Despejan N. B está dividiendo, pasa a multiplicar. A está multiplicando, pasa a dividir. Y me dicen qué resultado tienen en este caso. Despejen número de moles de esta ecuación. De esta.
¿Alguien despejó la presión? ¿Me dicta cuánto le dio? ¿Cómo será despejando P? P va a ser igual. Ah, perdón, queremos N, ¿no? Entonces, N cuadrado por A sobre volumen al cuadrado es igual a menos P. ¿De acuerdo? Ahora queremos despejar N. Entonces, N cuadrado será igual. Menos P, A está multiplicando, pasa a dividir, B está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Cómo despejo N? ¿Alguien me dice? ¿Qué Raíz pasa en esta cuadrada, teoría? sacando la raíz. Muy bien, sacándole raíz. Entonces, N va a ser igual, más menos, porque estoy sacando la raíz, de menos P sobre A, B al cuadrado. Ahora, P es un valor, A es un valor, volumen es un valor, todo esto es un número, pero tenemos la raíz de un número negativo. ¿Cuánto es la raíz de un número negativo? A ver, sáquenme la raíz cuadrada de menos 1 con su calculadora. ¿Cuánto le sale? Sale error. Error sale. Sale error. Entonces, raíz cuadrada de menos 1, por ejemplo, se llama, ¿qué cosa? Número I. O sea, es imaginario. Quiere decir que por este lado no encuentro ningún resultado. No hay resultado. No puedo decir son tantos moles imaginarios. No hay resultado. Entonces voy y despejo de la otra ecuación. B va a ser igual a N sobre B. Como quiero N, esto será entonces B sobre B. El volumen sobre la constante de Van der Waals B. Esta B igual a 1 litro. ¿Y B es igual a cuánto? 0.1 litros por mol. Litro se va con litro. Entonces N es igual a 10 moles. 10 mol.
Ingeniero, una pregunta. Sí. Ahí donde hizo el imaginario, esa parte Ujú. cuando despejó, creo. Ya, a ver, atiendes. Quiero hallar el número de n. Quiero despejar n. Entonces, de esta ecuación, al despejar n, p está acá sumando, pasa a restar. Entonces digo, n cuadrado por a sobre volumen al cuadrado es igual a menos p. El p que está aquí sumando pasa a restar. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, sí. ¿Sí? ¿No? Ahora, despejo n, pero está al cuadrado. Entonces el valor de a pasa a dividir. El valor de b que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Y me queda la expresión de esta manera. Pero yo no quiero n cuadrado, yo quiero n. Entonces saco raíz a ambos lados. En eso consiste sacar la raíz cuadrada. Entonces este 2 se va con la raíz y me queda n igual a más menos raíz de menos p b cuadrado sobre a. Pero todo este número que está aquí tiene un signo negativo. Y no existe la raíz de un número negativo. Por esa razón se dice que es imaginario. O sea, el imaginario aparece por el signo que está dentro de la raíz. Por esa razón se convierte en imaginario. Ya. Gracias, ingeniero. Ingeniero, pero ese Dígame. número imaginario, digamos, toda esa ecuación es aplicable o la otra que lo hicimos es más aplicable. La otra, pues, o sea, todo esto que hemos visto acá, todo esto que he calculado, me está diciendo que es imaginario, entonces no puedo calcular de esta forma. Porque no puedo encontrar un resultado imaginario. Por lo tanto, descartamos eso y calculamos de esta forma. ¿Se entiende? Pero esto hay que hacerlo, ¿no? Esta parte hay que hacerlo. ¿Por qué sale imaginario y por qué descartamos? Hay que hacerlo. En su guía, en la página número 19, tienen ustedes lo que se llaman isotermas de un gas real. En la página número 20 tienen otro gráfico que se llama isotermas de Van der Waals. Tienen el gráfico, entre comillas, está en blanco. Y en la página número 22 tienen un gráfico que se refiere a la ley de los estados correspondientes. Esto vamos a ver la siguiente clase y para eso quiero que ustedes tengan los 3 gráficos. Porque si no lo tienen eso, no van a entender de qué estamos hablando. Entonces ustedes investigan y tienen que tener isotermas de un gas real, isotermas de Van der Waals y la ley de los estados correspondientes. En base a eso, vamos a terminar la siguiente clase, lo que se llama gases reales. ¿Listo? Por hoy quedamos aquí. Entonces tienen ustedes como tarea para la siguiente semana esos 3 gráficos. Isotermas de gases reales, isotermas de Van der Waals y la ley de los estados correspondientes. Esto encuentran en cualquier libro de físico-química. Hoy en día tienen ustedes acceso a internet. Entran, buscan isotermas de un gas real y les va a aparecer varios isotermas. Escogen el que mejor entiendan y en base a eso vamos a explicar la siguiente clase. Ya dije. ¿Alguna consulta? Ingeniero, disculpe, estos cuadros que Dígame. usted nos dice, tenemos que completarlo mediante la Claro investigación. que sí.
ustedes tienen que tener ahí esos cuadros para que me hagan un seguimiento de lo que les explique, ¿no? Si no, no van a entender nada. Esos hay que tres revisar. gráficos tienen que tenerlo, ¿ya? Ya, gracias. Muy bien. Con esto entonces quedamos hasta este punto. 66 participantes terminaron el curso. Y continuamos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias. Hasta luego, hasta luego.